Hola a todos, bienvenidos al podcast de hoy. En este podcast, en el que discutiremos el célebre discurso de Martin Luther King, I Have a Dream, y cómo sus palabras siguen siendo una fuente de inspiración en la lucha por la igualdad y los derechos humanos. Mi nombre es Carlos, soy futuro maestro de educación primaria, y en este podcast, junto a mis compañeros, vamos a hablar sobre cómo este discurso se conecta con los valores de diversidad cultural y respeto a los derechos humanos que hoy seguimos defendiendo. Bueno, señores, antes de profundizar un poquito más en el tema, me gustaría realizar un pequeño resumen claro y conciso del discurso de Martin Luther King, destacando los puntos clave, ¿vale? También os voy a contar por qué fue tan relevante en su época y cómo sus mensajes siguen siendo actuales. El discurso I Have a Dream de Martin Luther King Jr. fue pronunciado un 28 de agosto de 1963 en la marcha sobre Washington. En él, el señor King Jr. expresó su sueño de un mundo donde las personas no fueran juzgadas por su color de piel, sino por el contenido de su carácter. Es decir, borrar de todas las mentes el comportamiento racista. También, este increíble artista habló de la necesidad de igualdad y justicia social. En este caso, se centraba más en Estados Unidos, pero él se refería a todo el mundo. Pensaba que era algo que tenía que desaparecer. Este discurso simboliza la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos y sigue siendo un emblema de la lucha por los derechos humanos y de la paz. Es decir, este señor fue pronunciado en 1963 y a día de hoy se sigue usando como ejemplo, como estamos viendo hoy en podcast, o también lo pueden usar profesores en sus universidades. Bueno, como vemos hoy tenemos un tema súper entretenido por el que vamos a tener un montón de opiniones. Así que bueno, voy a seguir comentando. El discurso de Martin Luther King, como hemos dicho, hace muchísimos años, en los 60, aunque fue pronunciado hace más de 50 años, sigue siendo extremadamente relevante. Hoy, la lucha por los derechos humanos y la igualdad racial sigue siendo una tarea pendiente en muchas partes del mundo. Por ejemplo, si miramos la reciente situación de discriminación racial en Estados Unidos, podemos darnos cuenta, podemos ver que aunque se han logrado avances significativos desde la época de King, como hemos dicho a principios de los años 60, aún existen desafíos en cuanto a la justicia social. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, recientemente el movimiento Black Lives Matter, que seguro que habéis oído hablar de él, ha sido un recordatorio de que el sueño de King no se ha cumplido completamente. Esto nos lleva a cuestionarnos qué más debemos hacer como sociedad para avanzar en la inclusión y la igualdad. Me gustaría recalcar, Estados Unidos ha sido un gran avance, ¿no? Pero bueno, tenemos el claro ejemplo, por ejemplo, de la presidencia de Barack Obama. Pero para King es mucho más importante, mucho más, ¿vale? Una fuente relevante, por ejemplo, que conecta con este tema es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por las Naciones Unidas en el 48, es decir, 15 años antes de este escrito del que estamos hablando, de Martin Luther King, que defiende la igualdad a todos los seres humanos, independientemente de raza, género, relación, es decir, ya se mete en más temas. A pesar de que las leyes de derechos humanos en muchos países han avanzado, aún existen barreras invisibles que mantienen a ciertos grupos marginados. Eso es a la orden del día. Sí es verdad que, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que hemos hablado, a lo mejor hacia el color de piel, discriminación racial, pero bueno, a lo mejor en otras partes del mundo es más hacia el género o más famosa todavía hacia la religión, por desgracia. Bueno, vamos a ir con un apartadito más. Os voy a comentar la conexión de este discurso con la realidad de hoy en día y luego aunque obviamente opiniones hay muchos, yo voy a comentar como final conclusión la mía, ¿vale? Bueno, en principio
el sueño de Martin Luther King no se limitaba a una lucha histórica. Hoy, la multiculturalidad sigue siendo un tema clave en nuestras sociedades. Vivimos con ello día a día. En Europa, por ejemplo, las tensiones relacionadas con la migración y la integración de comunidades diversas muestran que los problemas de discriminación y exclusión aún existen. Bueno, a pesar de la globalización y el avance de los derechos humanos, muchos grupos continúan luchando por su reconocimiento, como ya sabemos. Es algo a la orden del día. Los sistemas educativos desempeñan un papel fundamental aquí, porque son ellos los que pueden enseñar a las nuevas generaciones sobre la importancia de paz, igualdad o respeto en sociedades multiculturales. Hoy más que nunca debemos preguntarnos cómo estamos enseñando los valores de respeto, inclusión, diversidad en nuestras escuelas. ¿Cómo podemos contribuir a un futuro más justo para todos? Martin Luther King Jr. nos dejó una lección de esperanza, y esa esperanza debe renovarse en cada uno de nosotros. Y bueno, antes de acabar con nuestro podcast de hoy, me gustaría daros una conclusión final. Y bueno, el discurso de Martin, ¿no? Después de hablar tanto de él, yo creo que les podemos llamar Martin, sigue siendo un faro de luz en la lucha por los derechos humanos, la igualdad, la paz. Aunque ha pasado más de medio siglo, es un montonazo de años, un montón de crecimiento personal. Desde su pronunciamiento, la misión de construir un mundo más justo y libre de discriminación continúa. Como sociedad debemos seguir educándonos en los valores de respeto a la diversidad, paz, igualdad. Es algo súper básico de los que todos tendríamos que presumir, y por desgracia no es así. Como King dijo, no me preocupan los gritos de los violentos, me preocupan los silencios de los buenos. Sigamos soñando, sigamos luchando. Muchísimas gracias, aquí el podcast de hoy, y os dejamos. Muchas gracias, Carlos.